Hoy quiero compartir contigo un tema que va a serte de ayuda y de bendición para ti que has querido y has tenido el propósito de trabajar en casa, en tus hijos o en tu propia vida. A lo mejor con todos los temas que se han estado viendo te has visto falto o necesitada o necesitado. Yo quiero compartir contigo el temor a Jehová, una necesidad en tu familia. El temor a Jehová, una necesidad en tu familia. Es decir, es necesario que el temor de Jehová no solo esté en los padres, sino también en los hijos. Pero además es necesario abrir los ojos a diferentes realidades en las cuales hoy se está viviendo en el mundo. Puede ser que algunas ya las sepas, o puede ser algunas de las cuales te voy a hacer mención, que son trampas de Satanás para tus hijos y trampas muy sutiles para ti como padre, en el cual recae la responsabilidad de los hijos. Y por eso es necesario sacudir un poco esta situación, porque de lo contrario te estarás acostumbrando o te estarás aclimatando. Y si tú como padre, que eres la cabeza del hogar, pasa en ti esto, muy probablemente el reflejo y la consecuencia se vendrán a ser notorios tarde que temprano en los hijos. O bien sea que tus hijos no teman a Dios y tú sí, tendrás que ser muy persistente. Tendrás que ser muy fiel en cuanto a lo que Dios marca y manda. Y para ello se necesita estudiar la Escritura constantemente. Si tú eres cabeza de hogar, es decir, papá o mamá, necesitarás constantemente estar estudiando la palabra de Dios. Y para aquellos jóvenes que a lo mejor me digas, pues para mí no es el tema. Otra vez se está siendo dirigido el tema hacia los adultos, hacia los padres. Creo que no. Mucho en parte es para ti. De lo contrario, aunque tus padres te mantengan moralmente bien, tu corazón puede estar lejos de Jesús. Tus padres pueden mantenerte bajo su sujeción o bajo una disciplina o bajo una moral. Pero aquí lo importante es que tú como hijo, tu corazón esté en Dios. Y ese es el propósito de todos estos temas. Que la familia conjuntamente esté con Dios. No solamente recordaremos es la idea mística de que serás salvo tú y toda tu casa. Para hacer una casa se necesita trabajar. Para hacer una casa se necesita echar los cimientos, ponerle bardas, castillos, traves, techo, puertas, ventanas. No se hace de la noche a la mañana sola, ¿verdad? Se requiere un trabajo arduo, fuerte y continuo. Es decir, no porque se lleguen a acabar estas enseñanzas, amado, no quiere decir que la situación en tu casa ya está resuelta. Esto es para que te lo lleves y lo puedas poner por práctica y por obra. Esto es para que te lo lleves y lo puedas poner en una experiencia viva tú. No estamos impartiendo un curso de la familia, ni es motivación personal para los padres o para los hijos. Es una enseñanza de parte de Dios para las familias. Y seamos honestos. Tú haz un recuento y haz una evaluación a conciencia. Es decir, cuenta tus victorias sobre tus hijos y cuenta tus necesidades y tus derrotas para con tus hijos.
Y entonces tú podrás hacer un examen a conciencia. Si algo está bien, todo está marchando bien, o algo está fuera de su lugar, o todo está mal. Haz un recuento de todas las conquistas sobre la vida de tu casa, varón. Que puedas decir: tengo en sujeción a mi esposa, es espiritual, está con Dios, es cristiana, mis hijos son obedientes, todos ellos espirituales, todos ellos siguen a Jesús, aman a Dios, estudiamos la palabra juntos, alabamos a Cristo, anhelan lo de Dios, buscan y necesitan a Jesús constantemente. Toda mi familia estamos a una y en un mismo sentir y una misma alma. Pero si esto no está siendo así, tienes que poner las cosas en balanza. Y ahí te darás cuenta de algo. Algo no anda bien. O como mamá he fallado y no he andado en el temor de Jehová. O como padre no he traído y no he andado en el temor de Jehová. O como hijo, a lo mejor has logrado burlar la seguridad y la autoridad de tus padres y no andas en el camino de Jesús. Aparentas una cosa para con tus padres, es verdad, que tienes cierta moralidad, que tienes cierta buena actitud, pero en tu corazón no está el amar a Jesús. Tenemos que ser honestos como padres de familia, muy honestos. Y a Dios le gusta la sinceridad, que seamos transparentes, que nos abramos con Dios para exponerle una necesidad tan grande como estas. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, por favor. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí lo podemos aplicar a dos personas. Es decir, tu papá y mamá, que puedas recibir una instrucción de parte de Dios para que corrijas las cosas en casa y que puedas comportarte como un insensato. Es decir, no poner por obra lo que Dios esté marcando a tu vida. O bien podemos aplicarlo a todos aquellos que son hijos, que papá y mamá se han esforzado en corregirte, instruirte y guiarte en un buen camino, y tú insensatamente eres contestón, rebelde, obstinado, insujeto, desobediente, etcétera. Así que para los dos tipos es una aplicación de este texto y de esta porción. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué se necesita en una casa? El temor de Jehová. El temerle y guardar sus mandamientos desde la cabeza y desde la mujer que es sujeta hacia la cabeza, y los hijos que dependen de un matrimonio necesitan de un temor. Es decir, has fallado, papá, has fallado, mamá, quizás en solo conformarte o en pensar, quizá no va a pasar nada. A mí no me toca. Yo tengo una hija bien criada, estudia, tiene buenas calificaciones, es modoso, es educado, sí saluda, sí obedece en algunas ciertas tareas, sí me escucha cuando le doy algunas instrucciones. Y como padres nos conformamos a que pues vamos bien, no tiene vicios, no toma, no sale con chavas destrampadas,
No sale con amigos que sean borrachos, viciosos. Creo que con mis hijos ahí la llevo. Pero a lo mejor te estás estacionando y conformando a lo que este mundo te viene a ofrecer. Y el estándar de un cristiano es más alto. Es decir, tú a lo mejor te estás acostumbrando y a lo mejor estás conforme con lo que el mundo ofrece. Es decir, sacarle una carrera, porque hay padres que se estacionan en esto. Yo ya cumplí con mi hijo, ya le di una carrera, es su problema cómo le vaya a hacer, ya dependerá de él de ahora en adelante. Y con que le den una carrera es suficiente. Se esfuerzan, trabajan, dobletean, sacan secundaria, prepa, carrera y hasta ahí, mijo. Usted para mí ya cumplí con usted. Y no es hasta ahí. Va más allá. Que tan solamente sacarle una carrera, darle una heredad, dejarles herencia, dejarles un pedazo de tierra en esta tierra, conformarte con decirles y a lo mejor sacarle a cada hijo una cuenta de banco, dejarles un dinerito, un ahorro para su futuro, para que no estén batallando cuando tú faltes. Y te conformas a ellos. Y te pones en el molde que el mundo te enseña. Tú prepáralos humanamente y ya cumpliste. Y esto no debe ser así. Que solamente les ayudes a que obtengan títulos, medallas, puestos, lugares, gerencias, títulos, reconocimientos, buenos trabajos. Sí, qué bueno que lo obtengan. Qué bueno que tu hijo o tu hija lleguen muy lejos. Qué bueno, lo pueden hacer. Pero ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le va a servir? ¿De qué le va a servir lograr todos esos éxitos y metas si no anda en el temor de Jehová? ¿De qué le servirá llegar y colmar y llegar a la punta del clímax, del éxito? Un buen doctor, una buena ingeniera, maestrías, doctorado, reconocida internacionalmente. Si finalmente su manera de proceder de aquel va a ser conforme al mundo y no conforme al temor de Dios, ¿de qué le va a servir? Si finalmente el día que muera se va a ir al infierno. Si fallamos, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con ellos? Tan no hay temor en los padres que por eso hemos sido permisivos con ellos. Le hemos autorizado al mundo a entrar a nuestra casa. Hemos sido tolerantes para con el mundo que sutilmente ha ido entrando y se ha ido adentrando. Y tan es verdad que por eso pasa el tiempo y dices, ¿qué pasa en mis hijos? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay una reacción? ¿Por qué en mi familia no hay cambios? ¿Por qué en los míos no veo que anhelen a Dios? Porque algo está fuera de su lugar. Y no debemos conformarnos hasta que no sea Dios quien te diga, no está de ti, sino de tu hijo que ya es grande y decidió irse al mundo y darme la espalda. Hasta entonces a lo mejor podrás descansar, pero mientras no puedes bajar la guardia. ¿Sabes? Y estás consciente que estás en este mundo y que Satanás también. Y él va a utilizar toda artimaña y toda trampa para llevarse a tus hijos. Porque sabe él que si se lleva a tus hijos, te lleva a ti. Él lo sabe perfectamente. Por eso el blanco son los niños. Por eso el blanco son los adolescentes.
Por eso el punto en donde Él quiere pegar son los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabe que si pega ahí, pega más veces. Y porque sabe, por cuanto entiende que ha faltado el temor, está actuando poderosamente en casa. En los hijos se ha dado una manifestación quizás de ser desleales, enojones, gruñones, que a escondidas de papá y de mamá hacen cosas. Tengas 12 años, 13, 15, 18, 20 o 30 años y estés bajo la tutela de tus padres, sabes y entiendes que has hecho cosas a escondida de ellos. ¿Cuántas veces uno en la administración se da cuenta de algo, amado? Que a veces los hijos hacen cosas y los padres ni les amanece por aquí. Que la blanca paloma hace muchísimas cosas de las cuales su padre o su madre no están enterados. ¿Cuántas cosas no haces a escondidas? O has hecho o las haces. Y los hijos piensan que lo hicieron a la perfecta condición, de tal manera que burlaron a papá y a mamá. Pero hoy te digo una verdad, amado joven: burlarás a tu padre y a tu madre, pero de Dios nadie se burla. De Dios nadie se podrá burlar. Y amado, algo de lo que tú debes guardarte es de querer ir a tener un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Eso no es posible. Eso no se puede. O estás con Dios o estás contra Dios. Porque hoy en día te encuentras gente, familias, matrimonios que tienen un pie en el mundo, o sea, aman las cosas de esta tierra y quieren vivir conforme al cristianismo, pero a lo que les convenga. Y esto no puede ser así. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Belial con Cristo, nada. Vamos a ver un texto. 2 Corintios 6, 14, 15. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Es pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Definitivamente ninguna. Siguiente versículo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Mucho menos. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Son dos polos opuestos. ¿Cómo se puede estar infiltrando el mundo en tu casa? Número 1, por medio de las modas. Modas extravagantes o modas inadecuadas, y esto encierra las vanidades y también conlleva el mal vestir. Hoy en día te encuentras, y más en épocas de calor, que la gente como que piensa que por ello o porque hace muchísimo calor pueden entonces descubrir su cuerpo, traer unos escototes, traer unos tirantes nada más, enseñar toda la espalda, traer unas minifaldas, shorts, y piensan que porque es calor pueden entonces darse la libertad de andar semidesnudas o semidesnudos, como sea. Y entonces, cuando el cristiano, y para ti que quieres trabajar realmente en tu casa, no pones tus ojos bien abiertos, esto empieza a infiltrarse poco a poco, sin darse uno cuenta, y mucho menos si andas alejado de Dios. Esto tú lo das y le das entrada como un invitado más a casa. Qué increíble es ver la ligereza con la que los padres actúan para el permiso del internet, cuando te das cuenta que es facilísimo ingresar a una página pornográfica. Es peligrosísimo este servicio. Para algunas cosas es muy útil, pero para otras es el infierno mismo.
Es muy buena herramienta el internet, pero si lo pones frente a un hijo que no tiene supervisión, es la misma puerta al mismo infierno. Solo es que le dé un clic y se va a ir muy lejos. La ligereza en los padres, noviazgos ocultos. ¿Cuántos padres no justifican el actuar de sus hijos cuando ven que están actuando inadecuadamente, sospechosos, callados, no comentan nada? Y cuando dejas ver y entonces empiezas a notar algo, este trae algo. Llamadas a altas horas de la noche, mensajes extraños, se esconde cuando habla por teléfono y empiezas a darte cuenta de algo. Este no anda bien. O noviazgos abiertamente, como quieras. Pero el problema es que los padres no se sacuden cuando ven este tipo de situaciones y que pongan remedios claros, que trabajen en ellos. ¿Cuántos padres de familia no te encuentras que son bien cobardes y le echan toda la carga a la mujer? Y ahí anda la mujer llore y llore, angustiada, preocupada, asustada, y el papá mientras bien conchudo. ¿Qué problema es esto? ¿Qué problemática es esto? Y cuando menos piensas, fornicaciones, borracheras, cigarrillo escondidas, pornografía en su cartera, una revista en su maleta inadecuada. Y entonces es cuando los padres dicen, ¿pero por qué mi hijo? Porque no lo cuidaste, porque no pusiste atención. ¿Cuántas veces los padres te llevas sorpresas increíbles? Es que nunca pensé que esto saliera del corazón de mi hijo o de mi hija. Pero ¿quién es la autoridad en casa? Tu papá, tu mamá. No te extrañe que si tú no has trabajado en ellos, y no por esto lo estoy justificando, que tus hijos de repente suelten unas malas palabrotas que en verdad espantan. Y algunos hasta en la dominical lo han llegado a decir. Qué peligro, qué serio es esto. Ay, ahí tienes al abuelito, a la tía. Ay, déjalo, es niño. No hay problema, es niño. Ahorita está aprendiendo apenas, es su léxico. Ya después lo corregiremos. Cuando crezca ese niño, te las va a decir a ti 1000 veces. Por cuanto no pusiste remedio al problema de ese niño, así va a crecer. Malcriado, maleducado, indisciplinado. Y tú vas a cosechar lo que sembraste. Por tu flojera, por tu corazón no arrepentido, por tu pereza de no corregirles, y por tu falta de la búsqueda de Dios y por la falta de temor, tú cosecharás a ese niño que no quisiste corregir. Ahorita los ves pequeños, déjalo que crezca y será tu dolor de cabeza por mucho tiempo, por muchos años, por toda tu vida. ¿Cuántos hijos que no fueron criados adecuadamente de chicos hoy son la punzada de los padres cuando son grandes? Y ya está en la cárcel, y ya está embarazada, y ya lo golpearon, y ya lo encontraron borracho, y ya lo detuvo la patrulla, y ya lo reportaron en la escuela, y no sacó buenas calificaciones, y ya lo reprobaron, ya lo corrieron, y son la punzada y el aguijón de los padres. ¿Por qué? Porque no hubo una corrección a tiempo. Porque no hubo una educación adecuada. Y entonces, tarde que temprano, se cosecha lo que se siembra. ¿Qué has dejado de interceder por ellos? A lo mejor no has ayunado por ellos. ¿Y qué decir? Como lo menciona el texto de Corintios. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Ninguna. Pero si los hijos ven en los padres que se sientan a ver un televisor y se dicen cristianos, o aunque no lo seas y vengas tú a asistir a una congregación, ellos perfectamente saben que está mal.
Uy, ¿y qué decir cuando los hijos escuchan que los padres escuchan música, música del mundo? O te enojas, gritas. Y ven que papá y mamá no ponen una raya, un límite y no son radicales con el mundo. Los hijos lo toman. Y entonces van a razonar esto. Es una hipocresía esto. ¿A qué voy a la congre? Si finalmente mi padre y mi madre se la pasan gritoneándose, peleándose, uno se sienta en el televisor, el otro escucha sus músicas mundanas, ¿para qué vamos a la congregación? Todo es una farsa. No ha habido cambios. No hay cambios en mi padre, no hay cambios en mi madre. ¿De qué me sirve a mí? Y como tú has pasado un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, trae consecuencias por no tener temor de Dios. ¿Qué otra consecuencia viene al no haber temor de Dios en las casas? Quedan los hijos expuestos al peligro del mundo. Desde muy en temprana edad te das cuenta de que los hijos son bombardeados. Y más cuando la nana, o sea, es quien los cuida, es la televisión. Olvídate. Es la misma ventana al infierno, la televisión. Cuando los hijos pasan muchísimas horas en este aparato, o bien en otro tipo de películas inadecuadas o del mundo que los pueden destruir, entonces empiezan a crecer y a tomar edad, y cuando los padres están descuidados, entonces son expuestos a algo, al mundo. Malas amistades, malos comportamientos, tú lo ves bien, música inadecuada, rock, baladas, cumbias. Se empieza a comportar distinto, y no me digas cuando entran en la etapa de la adolescencia, el acabose de tu hijo. Ahí es como una bomba de tiempo. Cuando pasan a esa etapa, ahí estallan todo lo que son adentro. Majaderos, groseros, indisciplinados, etc. ¿Y todo por qué? Porque papá y mamá estuvieron tan ocupados con las amigas, en el café, horas extras en el trabajo. Tenías tantos negocios que atender en la calle que tus hijos se quedaban solos en casa. Se quedaban con la abuela, con la tía, con la comadre, con la vecina. Y es que tienes tantas ocupaciones que no les puedes dedicar ni siquiera un mediodía de tu tiempo o de tus días, de tu semana. Y entonces cuando pasa el tiempo es cuando viene la bola de nieve. Ahí vienen los problemas. Y uno ya salió embarazada, el otro salió alcohólico, el otro drogadicto, y el otro es un grosero, pero pues ahí como que medio estudia, entonces como que estudia, pues ya con eso te conformas. Y la otra, bueno, pues siquiera alcanzó la carrera, pero embarazada. Bueno, pues, ay, más o menos van saliendo mis hijos. Y es con lo que se conforman. Amado, debes de abrir tus ojos. El mundo se está tragando a puños a sus moradores. En verdad, créeme, algo no está bien fundamentado. Y es esto: no hay temor en los corazones. Para que la pienses 1000 veces en darle un permiso a tu hijo o a tu hija, que te tiemblen las rodillas. ¿Y si se me pierde? ¿Y si se va al mundo por este permiso? ¿Y si se vuelve rebelde y se vuelve un soberbio, un mentiroso? ¿Qué voy a hacer, Señor? Un temor es lo que necesitas, pero un temor a Dios verdadero. Y los hijos también necesitan este temor, porque se van por muchísimas puertas falsas y hay trampas que Satanás ha diseñado. Acompáñame a Romanos 1:30. Vamos a leer hasta el 32. Dice así: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. O sea, está hablando de la gente de los últimos tiempos, de cómo iban a ser sus características. Necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo último, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira, amado, quizás tu hijo no está en muchos de estos pecados, pero con el simple hecho de no estar convertido, es digno de muerte. No solamente las hacen, sino el hecho de que se complacen. Porque pudieras decir, mi hijo no lo hace. Pero si tu hijo está en el mundo, y no me refiero al globo terráqueo, pues tú y yo también estamos. A continuación quiero mostrarte 2 o 3 videos aproximadamente de algunas corrientes que hoy en día se están dando. Te menciono algunas y otras las vamos a poder ver en video. Por ejemplo, el bullying, que hoy en día es un común denominador en las escuelas. Que déjame decirte algo, esta corriente viene de muchísimo tiempo atrás. Es decir, ¿a qué le llaman el bullying? Es decir, cuando los alumnos que están en una institución, escuela particular o federal, o sea, no creas que porque estás en particular esto no sucede, esto puede suceder. Y va en función de que alumnos se juntan unos con otros para maltratar al más débil. Puede ir desde maltratos, golpes, ofensas, hostigamientos sexuales, o sea, puede ser a una mujer, puede ser a un hombre, o los del grado más arriba, o sea, ponemos un ejemplo, los de 6º grado hostigan y ofenden a los de 5º grado, y como están más grandes, pues se sienten los muy, y se van sobre los pequeños, y a lo mejor no se agarran a una bola. Específicamente tienden a irse sobre el que se ve más noble, sobre el que se ve más inofensivo, sobre aquel que está como que no aparenta defenderse, y se van sobre de él y lo hostigan, le quitan el lunch, le quitan la mochila, lo patean, lo escupen, etcétera. Y esto viene ya a ser un problema inclusive tan grave que puede llegar a llevar a un joven al suicidio. O sea, tal es la presión escolar que puede llevarle a decir, me quito la vida. Y a veces los padres no conocen esto. O sea, no saben que su hijo está siendo hostigado, que está siendo ofendido, que está siendo oprimido. Y cuando menos piensan, se encuentran a su hijo colgado en un closet, o en unas escaleras, o en el pasillo de casa. Y se quitan la vida, porque tuvieron hostigamientos o acoso sexual o verbal, o puede llegar hasta violaciones. Ten mucho cuidado. Y esta es una de las corrientes, el bullying, que anda muy de moda y hasta te dicen, denúncialo. Y las instituciones y las autoridades ya no saben qué hacer, porque a veces se da fuera de la escuela, ya no es adentro. Entonces la autoridad se lava las manos, pues es que no es adentro de la institución, es en la banqueta, fue en el parque, fue en la otra cuadra, fue a 2 cuadras, aquí no fue. ¿Sí me explico? Por eso es que ahora tú ves en algunas escuelas que ves algunas patrullitas ahí paradas. ¿Por qué? Porque tienen que guardar el orden ahora. Y como ya no es responsabilidad del instituto, pues se lavan las manos. Otra corriente es la llamada sexting. Y te explico qué es el sexting. En verdad yo no lo sabía, pero cuando lo leí, en verdad me espanté y me sobrecogió temor de esto que ha salido recientemente, y todo a raíz de la nueva vía de comunicación, el internet. Ahora los jóvenes en la actualidad y adolescentes se graban semidesnudos o desnudos, o graban partes de su cuerpo y lo suben a internet. Y como ahora
los jóvenes y los adolescentes, los papás les hicieron el grandísimo favor de darles un celular capaz de grabar y subir un video desde el punto en donde estén. Pues bueno, los papás ya no supervisan esto. Entonces tienen la capacidad de grabarse desnudos y se suben al internet. Y entonces todos tienen acceso, como están en redes, tienen acceso a ver a la compañerita, el compañerito gracioso que se desnudó, se grabó y ahora es el hazmerreír, o ahora es la persona más acosada de la escuela porque se subió semidesnuda. Y te cuento una historia. En una ocasión, en una fiesta, en uno de los estados del país, fueron a una fiesta, se embriaga la joven, era una mujer, se embriaga y tal fue la embriaguez que perdió el sentido. Finalmente se la llevaron a un lugar 9 jóvenes y abusaron de ella. 9 jóvenes con una mujer. Se despierta, se ve semidesnuda y ve alrededor de la cama a los 9, se sale del cuarto y se va. Pero después se entera que hay videos de ella grabados cuando la estaban violando. Todo por un permiso de papá y mamá. Y te puedes preguntar, ¿dónde está papá y mamá? ¿Qué hacía una joven en una fiesta? Inocente. Solo iba a bailar. Solo iba a pasarla bien. ¿Por qué? Solo por un descuido. Y esta es la corriente nueva, sexinge. O tocan sus partes masculinas, sus partes femeninas, las tocan y se están grabando y lo suben a YouTube. Y papá y mamá tomando un café, viendo la televisión, regando el pasto, mientras que tu hijo o tu hija están en un cuarto haciendo aberración y media. Y quiero mostrarte otro tipo de droga nueva. Ya no es ingerida, ya no es inyectada, ya no es fumada. Ahora hay otro tipo de droga. Vamos a verlo. Su uso se confunde con el de escuchar una canción de moda. Los usuarios ubican un lugar callado en el que puedan acostarse o sentarse. Se colocan audífonos que aíslen el sonido exterior y se vendan los ojos para ver solo oscuridad. Así, están listos para alterar su cuerpo. Consideradas como la nueva moda entre jóvenes, las drogas auditivas se basan en archivos de sonido descargables de internet, que al ser escuchados estimulan las mismas partes del cerebro que las drogas tradicionales, llevando al usuario a la euforia y placer, pero también a convulsiones que pueden ser mortales. Funcionan del mismo modo en que se baja una canción de la web por un pago en línea de entre $5 y $30 o gratis. Se instala en la computadora, en el celular o en un reproductor de música para ser escuchadas una y otra vez con la promesa de tener los efectos de las drogas de consumo real. Sí, creo que hay menor riesgo cuando las uso con el iDozer, siendo que es menor el riesgo, además de que es mucho más fácil, porque la verdad es que conozco a gente que me vende cocaína y todo eso, pero nunca he conocido a alguien que me venda heroína y es mucho más fácil conseguirlo así. Pues no tengo ningún miedo porque pues siento que es algo que no se puede detectar además físicamente. Lo he hecho solo en mi casa, estando mis papás ahí, no pasa nada, entonces no creo que haya tanto riesgo. Es mucho menor el riesgo así que hacerlo con cosas materiales. Pero algo en su delgada figura revela el secreto que guarda en su reproductor de música, su nerviosa manera de mover las manos y de abrir la boca cuando se olvida de todos y se encierra en su recámara con sus audífonos, el mismo nerviosismo que refleja Ramón, sus compañeros de clase y vecinos cada vez que se reúnen a drogarse a través de los oídos. Pues primero escuché por un amigo de ahí de la escuela
y ya como yo investigué así en internet y luego conocí a otro amigo que sí las probaba y todo, y pues ya me invitó un día a su casa, como que me retaron y pues ya estuvimos ahí y fue que empecé a probar. Pues la verdad no, pues yo no lo siento como adicción, yo creo que lo escucho porque pues me gusta el efecto, ¿no? Y no sé, no, finalmente no está la sustancia activa como en las drogas tradicionales, entonces yo creo que no puede haber adicción. Pues al principio sí me daba como un poco de miedo, pero ya después dije, nah, pues, se siente chido, no. Yo creo que el mayor temor es pues a que te cachen o no sé, algo que salga en algún estudio, pero pues finalmente me siento muy seguro usándolas, las puedes traer en el teléfono, en el iPod. Pues vemos la nueva tecnología, ¿verdad? iPod, iPads, celulares, en donde ahora pueden contener tales contenidos de música para llevarlos a un estado como si estuvieran drogados. Ya no es inyectada, ya no es fumada, ya no es puesta, ya no es tomada. ¿Y después qué va a venir? Cosas peores, porque Satanás está tomando fuerza y si no te apercibes, no puedes pensar ingenuamente, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Sociales, que es la entretención de muchos de los jóvenes y adolescentes, y es por el canal predilecto por donde se pierden y se van y no conocen a Dios, porque se llenan la cabeza de tantísima información. ¿Tú crees que les va a dejar el anhelo, esas redes sociales de querer buscar a Dios, leer la palabra, inspirarlos a que puedan orar? Para nada. Se pasan las horas ahí solo viendo fotografías, bobada y media, todos los comentarios que hacen, lo que les envían, las fotos que quieren poner, se ponen en sus mejores poses. Y es un canal por donde muchos jóvenes y adolescentes se están yendo, se distraen. Llegan aquí embotados, distraídos, están pensando en su Facebook, o en el chavo que vieron ahí, o en la chava, o en el escándalo de la escuela, porque todo Facebook lo sabe. O sea, es intolerante esto. Veamos otro video, el de las redes sociales. Un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó Facebook, un sitio web de redes sociales. En un principio, se creó en un contexto universitario y rápidamente se ha convertido en un fenómeno internacional, arrasando sobre otros espacios como MySpace, Hotmail o Flickr. Actualmente, Facebook tiene 140 millones de usuarios y 2 millones más se le unen cada semana. Los usuarios crean su propio perfil en el que incluyen todo tipo de información personal y en el que pueden publicar mensajes para que otros los lean. Facebook se convierte en una mirilla virtual. En 2007 fue portada de Newsweek y en enero del 2009 Facebook posee más de 140 millones de usuarios activos en todo el mundo. Facebook se describe a sí mismo como una utilidad social que le conecta con la gente de su alrededor. Pero, ¿conecta realmente Facebook a la gente? El peligro para mí de Facebook no es tanto que cambie la manera de relacionarse, sino el hecho de realmente obsesionarse con gente, con querer exponer tu vida, si la gente no sabe lo que estás haciendo, no eres nadie. Aparentemente Facebook proporciona la facilidad de controlar quién accede a tu perfil. ¿Acaso han leído los miembros de Facebook la política de privacidad que aceptan? El periódico londinense The Guardian afirma: lo que muchos usuarios no saben es que, de acuerdo a las condiciones del contrato que virtualmente asumen, le otorgan a Facebook la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que publican. De hecho, los afiliados automáticamente autorizan a Facebook el uso perpetuo y transferible, junto con los derechos de distribución o despliegue público de todo lo que cuelgan en su página web. Más alarmante aún es el hecho de que cuando los usuarios cancelan la membresía, sus fotos e información personal permanecen, incluso cuando el usuario cancela su cuenta. Ya que en algún lugar del mundo, en este preciso momento, hay alguien anotando hasta el más mínimo detalle de tu perfil de Facebook. Tiene tu edad, color favorito, dónde vives, cuánto calzas, el color de tus ojos y la cantidad de veces que has terminado con tu pareja.
En otra columna, tiene tus películas favoritas, la ropa que usas, las fotos de tus vacaciones e incluso cuánto pesa tu cerebro. Cuando este hombre anota todos los datos personales que tienes en Facebook, se levanta y se dirige a otra sala donde más hombres con anteojos y puros se reparten los trozos de tu vida privada como si fueran fichas de póker. Por lo tanto, para el lenguaje de Facebook, compartir es anunciar. A sus creadores les basta con cruzarse de brazos y ver cómo millones de adictos transmiten voluntariamente sus datos personales, fotografías y listas de sus objetos de consumo favoritos. Una vez que ha recibido esa amplia base de datos, Facebook no hace más que revender la información a sus anunciantes. Es increíble ver de qué manera pueden obtener tantísima información de una persona y ellos pueden hacer lo que ellos quieran y crean conveniente con tu información. Pero hay muchas personas que están dentro de Facebook o de las redes sociales. Y creo que ya está pasando de moda y hay algo mejor. Y finalmente, una y otra manera es el propósito para que tus hijos no busquen a Dios. Porque no me vas a decir que en Facebook están los textos de la Biblia, o están las predicaciones predilectas, o están los cantos, o envías mensajes de reprensión y exhortación por medio de Facebook, ¿o sí? No es verdad. Y solo pensamos bajo esta óptica, ¿qué tiene de malo? Está bien. Lo malo es que entre más te metes ahí, menos buscas de Dios. Le das menos tiempo a las cosas espirituales. Y pues tu alma sigue perdida. Eres digno de muerte, como lo dice Romanos. Aunado a esto, cuando se van por la puerta falsa del noviazgo o novia con derechos, o sea, somos amigos, pero hay derechos, o bien la unión libre o el llamado sexo seguro, o sea, simplemente con que tengas protección es suficiente. Pero no nos damos cuenta que hay infinidad de enfermedades venéreas de los cuales los jóvenes están siendo presa y se están muriendo muchísimos, ya sea por SIDA. También está la gonorrea en el hombre o en la mujer, pueden ser infectados los dos. ¿Cuántos hombres y mujeres están siendo infectados y dañados por el sexo seguro? Y hoy el pormenor es no casarse y tener un montón de parejas, un montón de hombres. 2, 3, 4 parejas sentimentales. La sífilis, el condiloma acuminado, el SIDA, y todo esto va encaminado a que se muera, se ha destruido el ser humano. ¿Crees inocentemente que a ti no te va a llegar? ¿Cuántos no han pensado esto? En verdad te lo digo. ¿Cuántos no han pensado esto? Que a ellos no les iba a tocar. Y están tan hundidos como nunca. ¿Y sabes a qué les lleva a pensar? ¿Me infectaron? Ahora voy a infectar a otros. Ah, ¿me la hicieron a mí? Ahora voy a buscar a otros para yo también infectarlos. Y se vuelven un rencor y en una amargura. O sea, me contaminaron a mí, ahora voy a contaminar a otros para que también les vaya mal. También vamos a leer el 9 al 14. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Versículo siguiente. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Versículo siguiente. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Versículo 5.
Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Esto es para un joven que pueda hacérsele fácil una unión libre, una fornicación, o para un padre que se le haga fácil un adulterio. Versículo 9 al 14. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Versículo siguiente. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Versículo siguiente. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y la congregación y de la congregación. ¿Te das cuenta de algo? Aquí, el que narra esta porción del libro de Proverbios, casi de todo había probado y en todo había estado. Pero te dice algo muy específico y muy enfático, y es lo que es en donde quiero enseñarte. Hay muerte. En todo esto hay muerte. Sus caminos son al Seol. Todos los males y las corrientes que se están dando ahorita en el mundo son muerte. Y quizás muchos de ustedes estás ahí. No las haces, pero te complaces con quien las hace. Y tú misma o tú mismo te has metido a páginas indecentes, inadecuadas. Como adulto o como joven. Ahorita que no hay nadie en casa, estoy yo solo, estoy yo sola. O te vas a un ciber, y a los ciber donde ahora le ponen a unas tablas, o bien hasta le ponen puertas y quedas bien encerradito, la computadora y tú. Y ahí nadie te vio. Pero me da pena decirte algo. Dios sí te vio. ¿A dónde te metiste? ¿Y cuánto no viste? Y son camino de muerte. No puedes tener un pie en el mundo y un pie y decirte que eres cristiano. Así no puedes andar. La música, no se diga, es un instrumento bien diseñado por Satanás para perder a cualquiera. Los ritmos, las sensaciones, el tuntún, el ruidito, la letra, la palabra, y llegan al corazón y envuelven a la persona. Y se pierde. Y se pierde. No seas de aquellos que no fueron radicales con el pecado. Y hoy están lamentándose. Tu familia ya no puede ser una cosa, una apariencia y luego otra. La famosa cantante Whitney Houston, impresionante voz, una vil mundana, pero sus padres cristianos. Estuvo en el coro de la iglesia, asistía a una congregación como tú y como yo. ¿Y sabes para quién le cantaba ahora? Al mundo. Y finalmente ya falleció. ¿Sabes dónde está? Si no se arrepintió, está en el infierno. Y se está arrepintiendo de no haber dado gloria a Dios con su voz. Y se está arrepintiendo de no haberse vuelto a Dios cuando estuvo y tuvo la oportunidad de estar en una silla, en una congregación, y no se volvió a Cristo. Eso es de lo que se está arrepintiendo esta mujer. Por no haberse vuelto a Dios. ¿Cuántos jóvenes piensan y creen que por quedarse en la rayita, no me he comprometido con Dios?
Yo no he entrado, no me he comprometido con Cristo y creen que por eso la tienen guardada y salvada. Estás más perdido que el impío que está allá afuera. Porque tú teniendo la oportunidad te quedas en la rayita. Aquí de lejecitos. Yo ahorita no soy cristiano ni quiero nada con él. Yo todavía amo al mundo y tengo cosas en mi corazón, no las quiero arreglar ni las pienso arreglar, pero me quedo aquí en la rayita, no paso. ¿Y crees que por eso la tienes guardada? Conocí a un joven al cual tenía una vida próspera, económicamente hablando, buenos estudios, posicionado económicamente y socialmente bien, y solo bastó una ocasión de loquera, de una salida con los cuates, para que saliera disparado por el quemacocos, porque él iba sentado arriba, iba en alta velocidad, pierde el control el conductor y salió disparado y murió. Y ahí quedó todo su futuro, próspero, ahí quedó frustrado, ahí se estrelló, ahí ya quedó y no hay más. Y tú que tienes la oportunidad de volverte a Dios, piensas que porque estás en contra de Dios, así estás bien, así vas bien, y estás muy perdido. Son ligeros, son insensatos y menosprecian el consejo y la corrección y se pierden. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 al versículo 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no, ¿qué? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos, ¿qué? Morir. Y Cabot, último punto. La gloria fue traspuesta. La gloria fue traspuesta. ¿Qué ves en Elí y en sus hijos? Estaban en el tabernáculo, pero ya no tenían temor de Dios. Mis hijos, ¿qué es este proceder que oigo de ustedes? O sea, como que hasta cierto punto se ve poco tajante Elí. Y los hijos no oyeron a su voz. Y tan desagradable fue a Dios la actitud de Elí, que Dios lo mató. Dios mató a Elí y mató a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no tenían temor. Los hijos hacían pecar al pueblo. Se dormían con las hijas del pueblo a la entrada del tabernáculo y fornicaban. Era un proceder inaceptable. ¿Qué ves en el papá y en los hijos? Una falta de temor increíblemente fuera de todo canal, fuera de todo contexto. Y la gloria de Dios fue traspuesta de la familia de Elí. Ya no estaba Dios con ellos. ¿Sabes por qué?
porque no estorbó a sus hijos y estaban en el sacerdocio. Y por eso esto Dios lo desacreditó totalmente en la vida de Elí. Aquí mismo en 1 Samuel 4:18, ¿qué dice la Escritura? Dice así: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Versículo siguiente. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Versículo siguiente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Versículo siguiente. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod. Fue traspuesta la gloria. Amado, con temor te lo puedo decir. He visto pasar muchos jóvenes y a muchos padres que estuvieron un día como tú, escuchando un mensaje, una predicación, y por no hacer caso a la voz de Jehová que les hablaba, la gloria de Dios fue traspuesta. Vidas que hoy están sin Dios. Jóvenes que tenían la oportunidad de volverse a Dios y que la tuvieron, y que Dios sin duda extendió su mano, y que despreciaron la gloria de Dios y lo cambiaron por la inmundicia que hay en esta tierra. La gloria de Jehová les fue traspuesta. No conocen a Dios, ni lo conocen, ni lo conocieron. Increíble es ver a una persona que cree que en la manera que está viviendo piensa que van bien las cosas, y los ves allá afuera fornicando, fumando, tomando, y les dices: ¿cómo estás? Bien. Icabod. La gloria de Israel fue traspuesta. Dios envía un poder engañoso a sus mentes y a sus corazones, y creen que aunque estén en el mero estercolero, fornicando, adulterando, blasfemando el nombre de Cristo, cantando, haciendo lo que sea, mundanamente hablando, se sienten bien. Y he visto muchos casos, y lamentables, que tuvieron una oportunidad de conocer a Dios, sean hijos o sean padres, y lo despreciaron, y hoy no están. Y como viven, creen que están bien. ¿Qué le pasó a Elí y a sus hijos? Dios ya no estaba con ellos. Los dos hijos de Elí murieron cuando el arca de Dios fue tomada. Y Elí solo le bastó caer para atrás y morir. Y la nuera murió. O sea, ¿sí ves? Fue raída, fue quitada la memoria de Elí. ¿Por qué? Porque no tenía temor. Sus hijos, mucho menos, no tenían temor. No escucharon a la voz de su padre. ¿Cuántos hijos hoy te encuentras que no escuchan a la voz de sus padres?
Y cuestionan, y preguntan, y rebaten, y dame explicaciones, y dame razones, ¿y por qué? Y ahí tienes a los padres armándose de argumentos, ciencia, sabiduría para explicarles algo al hijo, cuando es tan sencillo decir, no, no vas. Amado, tú tienes una familia, tú tienes hijos, tienes una esposa, tienes un esposo. La gloria de Dios se puede ir de tu casa si no pones oído a la voz de Jehová tu Dios. La gloria de Dios está extendida para con tu casa. Su piedad, su misericordia, su ayuda, su gracia te habla, te instruye, te vuelve a hablar, te vuelve a dirigir, te da el consejo que necesitas. No lo menosprecies. No sea que la gloria de Dios se traspase a otra familia que sí valore realmente el nombre de Dios. Amado, tenemos que pelear por nuestra casa, cueste lo que cueste. No te puedes quedar pasivo o pasiva. Muchos hijos que tuvieron la oportunidad de estar en dominical, que una maestra les enseñara los primeros pasos del cristianismo, a Jesús, y que crecieron, que tuvieron la oportunidad de buscar a Dios, que tuvieron la oportunidad de convertirse a Él. Yo he visto cómo ya no están, y la gloria de Dios ya no está en esas vidas. Ya no están ahí, porque la gloria de Dios fue traspuesta. O sea, Dios, cuando ve que un corazón está resuelto al mal, determina algo: yo de aquí me voy. Y su gloria implica la luz, el evangelio, la claridad para arrepentirse. El camino al arrepentimiento se nubla, se hace tinieblas, ya no ve la persona. Pero llegará el momento en que será traspuesta la gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar a Dios. Esto es para que venga temor a tu vida y hagas los cambios pertinentes en casa y en tu familia. Debemos pelear por nuestra casa. Haz todo lo que esté de tu parte para que la gloria de Dios no sea traspuesta y Dios no se vaya de tu casa, Qué importante es que humillemos nuestras almas al Dios vivo y verdadero. Aunque no entiendas, yo te seguiré fiel, no claudicaré. Yo sé bien que eres tú, y aunque no seas visto, se habrá revelación, porque eres Dios fiel y eres nuestro amigo.
diversidad que mi mente no comprende. También estás tú, mi soberano Jesús. Y es cierto, no entiendo, pero veo tu luz y siento tu paz, fortaleciendo mi fe. Para siempre, mi fe dará para creer que tienes un propósito conmigo, por eso seguiré, aunque en sombras de muerte, no miraré el peligro del camino. Si estás conmigo, se irán las tinieblas y aclarará tu camino. No habrá montes ni murallas, ni gigantes que te limiten, y como Pablo diré, ¿para qué me amedrentan? Si yo insistiré por siempre hasta ver tu gloria y que reinas en la tierra. A veces no se entiende, Señor, pero tú eres fiel, Jesús. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Susténtanos con tu espíritu.